Hermanos, muy buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio del panorama del Antiguo Testamento. En este día vamos a estudiar la clase 3 que tiene por título El reino prometido de Dios, que comprende desde Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 50. Así que, pues como ven, es una porción bastante extensa que tenemos que cubrir hoy. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida y de la mejor manera para poder todos comprender de qué quiere hablar esta lección, el reino prometido de Dios. Pero pues antes de entrar en esta lección vamos a recordar un poco de lo que vimos en la lección número 2, que fue la lección pasada, que comprendía de Génesis 1 a Génesis 11. La parte más importante. Dios estaba creando el mundo, o Dios creó el mundo perfecto. Todas las cosas que Él creó, dice Génesis, que eran buenas en gran manera. Creó a Adán, creó una compañera idónea, ideal para Adán, llamada Eva. Así que Adán y Eva vivían en un paraíso, en un huerto llamado el huerto del Edén, perfecto. Un huerto donde todo era comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con Dios. Entre Adán y Eva y Dios había una comunión perfecta. Así que la creación de Dios en un principio había sido perfecta, muy buena, pero de pronto llegó el tentador. Llegó Satanás, eh, disfrazado, podemos decir así, de serpiente. En el huerto se acercó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho que no debes comer del árbol que está ahí en medio del huerto. Y pues Eva le dijo, no, Dios dijo que no comamos y que no toquemos tampoco. Porque verdaderamente Dios había dicho, no coman de este fruto porque el día que coman, ciertamente van a morir. Dios le había dado un mandato a Adán y a Eva, no coman de este fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de este árbol, van a morir, Adán. Así que estás advertido. Hay muchos árboles de los cuales puedes comer, es más, de todos puedes comer, menos de este. Satanás, sabiendo la orden de Dios, siendo enemigo de Dios, quiso hacer caer a la creación de Dios. Y pues desafortunadamente, según lo que dice la historia bíblica en Génesis, lo logró. La serpiente engaña a Eva, Eva come, le da a su marido, Adán, y en ese momento caen en desobediencia contra Dios, en pecado contra Dios. Inmediatamente Dios lo sabe, busca a Adán y busca a Eva, pero ellos se esconden por ahí debajo de los árboles. Dios empieza a llamar a Adán, Adán, ¿en dónde estás? Adán se esconde y de repente dice, Señor, es que comí del árbol que me dijiste que no comiera y tuve miedo y por eso me escondí. Así que Dios dicta sentencia sobre él, pues Adán, lo siento, pero desobedeciste mi palabra, desobedeciste mis mandamientos, fuiste por encima de mi voluntad. Por lo tanto, la advertencia que te hice se ha hecho realidad. Vas a morir. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Um, la comunión entre Dios, perfecta que había, la comunión entre Dios y Adán, perfecta que existía antes del pecado, ahora ha quedado rota, ha quedado disuelta. Y ahora hay una barrera entre Dios y Adán que es el pecado. Dios empieza a maldecir a la serpiente y le dice, pues por cuanto esto has hecho, por cuanto has engañado a Adán o a Eva, te vas a arrastrar por el polvo vas a comer y pues eres maldita. Y a Eva le dice, eh, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, vas a sufrir para traer hijos a este mundo. Adán le dice, pues desafortunadamente, Adán, tienes que trabajar muy duro para poder comer, vas a sufrir para llevar alimento a tu casa. Pero también Dios, sabiendo que estaban perdidos, que habían pecado, por lo tanto merecían morir, Él hace una promesa en Génesis 3:15. Y, y les dice, pondré enemistad entre ti y la mujer,
Bueno, aquí está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es la primera promesa que encontramos en la Biblia acerca de un Salvador. Adán y Eva han pecado, merecen morir, pero, dice Dios, yo tengo un plan. Un Salvador va a venir para rescatarlos. Un Salvador va a venir para salvarlos. Y así como Adán y Eva fueron pecadores, en ese momento toda la humanidad, toda la creación de Dios cayó bajo pecado. Y cada que pasaba el tiempo, el pecado iba mostrándose más y más. Vemos después a Caín, uno de los hijos de Adán, matando a su hermano Abel. Empieza el asesinato, empiezan pecados cada vez peores hasta llegar al momento en el que vivimos. Que como descendientes de Adán y Eva también traemos ese pecado con nosotros en el momento en que nacemos. Somos pecadores, condenados a la muerte, condenados al infierno por toda la eternidad. Pero Dios ha prometido, un Salvador va a venir. Espérenlo porque viene alguien que los va a redimir de ese pecado. Así que es lo que vamos a tratar de descubrir en estas clases de panorama del Antiguo Testamento. ¿Quién es ese Salvador prometido? Y a lo largo de la Biblia hay un hilo que une todas las historias bíblicas apuntando a una sola persona, al Salvador que habría de venir. Así que en esta mañana vamos a tratar de descubrir en estos 38 capítulos de Génesis que vamos a cubrir hoy, 12 hasta el 50, y veremos si podemos descubrir quién es ese Salvador prometido por Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de un hombre y su familia, un hombre y su descendencia. Este hombre se llama Abraham. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de Isaac y vamos a hablar de Jacob. Vamos a hablar de estas 3 generaciones de personas por medio de las cuales el Mesías prometido habría de venir. Y para resumir esta clase 3 en 3 frases, podemos decir que hoy vamos a hablar del pueblo especial de Dios que vivirá en el lugar especial de Dios bajo el gobierno especial de Dios. 3 frases o 3 palabras. Un pueblo, un lugar y un gobierno. Así que vamos a ver qué nos dice esto. Y vamos a comenzar viendo la historia de Abraham, el hombre por medio del cual empezó la historia del pueblo de Israel. Vamos a Génesis, capítulo 12, que es donde comenzamos hoy nuestra lección. Y veamos lo que dice el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aquí vamos a ver el lugar de Dios. Génesis 12:1, el Señor dijo a Abraham. ¿Quién era Abraham? Pues no tenemos muchos datos de Abraham hasta este momento, solamente sabemos que era un hombre que vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Un pueblo pues que no conocía al Dios verdadero, un pueblo idólatra en gran manera. Tenía a su padre, tenía a sus hermanos, tenía pues a su esposa que se llamaba Saraí y pues algunos otros familiares. Tenía posesiones, tenía pues algunas cosas interesantes. Pero Dios llama a este hombre, no porque tenía algo especial en él, no porque era un adorador del Dios verdadero. A Dios simplemente le place llamarlo a él. Abraham, vete de tu tierra, vete de tus parientes, déjalos y sal de la casa de tu padre. Y me imagino a Abraham, pues, escuchando estas órdenes de Dios y diciendo, ¿y a dónde voy a ir? Y Dios simplemente le dice, a la tierra que yo te mostraré. Así que, qué difícil decisión para Abraham. Dejar sus tierras,
dejar a sus familias, a sus amigos, salir de la casa de su padre e irse. ¿A dónde? A la tierra que Dios le iba a mostrar. Veamos ahora lo que dice el versículo 6 y 7 de Génesis 12. Dice así: Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Así que en esta segunda porción de la Biblia vemos que Abraham tomó la decisión y obedeció a Dios. Dice que salió, atravesó el país hasta un lugar que se llamaba Siquem, hasta la encina de Moré. Y dice que los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Así que Dios se le apareció y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Dios guiando a Abraham hasta el lugar que él le había prometido. Qué interesante. Ahora veamos lo que dice el versículo, el Génesis 13, versículo 15. Pues toda la tierra que ves, bueno, veamos el versículo 14 primero para poder comprender. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Bueno, Lot era un sobrino de Abraham que salió junto con su tío Abraham. Así que dentro de poco tiempo empezaron a tener conflictos y bueno, pues se separan. Lot se va por su lado y Abraham se va por su lado también. Así que cuando Abraham ha quedado solo, sin Lot, dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que Dios le dice a Abraham, Abraham, mira para todos lados, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Para todos lados puedes mirar, Abraham. Hasta el lugar donde tu vista llegue, toda esa tierra te va a pertenecer. Y no solamente a ti, sino también a tus descendientes, a tus hijos, a tus familiares que vengan después de ti. Así que esa es la promesa de Dios. Una tierra para Abraham. Y no solamente para Abraham, sino también para sus descendientes. Así que Dios le promete a Abraham un lugar. No un lugar cualquiera, sino el lugar de Dios, el lugar que Dios había escogido para Abraham y para su pueblo. Y si vemos esto, pues parece que, bueno, pues sí, Dios le promete a Abraham una tierra, un lugar donde va a vivir. Pero la promesa no queda solamente ahí, no solamente nos habla esta promesa de un lugar físico o de un lugar geográfico, sino que va más allá, va más adelante. ¿Sí recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron fueron expulsados de la tierra perfecta del Edén en donde ellos vivían? Cuando ellos pecaron, dice la Biblia, que Dios los sacó de ese huerto y puso por ahí unas espadas encendidas para que Adán y Eva no pudieran regresar al huerto del Edén. Ellos fueron expulsados de la tierra perfecta que Dios había creado para ellos. Pero aquí encontramos nuevamente la promesa de una tierra. La tierra de Canaán era verdaderamente una ubicación geográfica, una ubicación que posiblemente todavía podemos encontrar. Pero eso no solamente queda ahí, eso es solamente un cuadro o una sombra de una realidad mucho más grande que va a venir. Nos está hablando de la nueva creación al final de los tiempos. Dios está revirtiendo la caída del pecado y está restableciendo para sí un pueblo que vivirá en un determinado lugar bajo su gobierno, así como lo hicieron Adán y Eva. No es el regreso completo al paraíso, esta tierra de Canaán, pero es un adelanto de esto mismo. Veamos lo que dice Hebreos en el capítulo 11, uno de los capítulos
pues famosos de la Biblia. Algunos le llaman el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Veamos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Veamos en el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es lo que ya vimos en Génesis 12. Dios lo llama, Abraham obedece y sale, sin un GPS, sin un mapa, simplemente sale, creyendo a la promesa de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Y dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué interesante esto que dice este versículo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido. Se estableció allí, pero ¿cómo vivió? Vivió como extranjero. Sabía que ese no era el lugar final. Aunque ese era el lugar de la promesa que Dios le había hecho en ese entonces, él sabía que no era ese el lugar final. Vean lo que dice más adelante. Como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué interesante que este versículo no dice: y Abraham, cuando llegó ahí, construyó una gran casa de 3 pisos, con una piscina bien grande y con un jardín enorme. No, sino que dice que vivió en tiendas. ¿Qué es una tienda? Pienso que todos conocemos una casa de campaña que la usamos cuando vamos pues a acampar ahí a la montaña o a la playa. La armamos en un ratito, pasamos una noche ahí, al siguiente día la recogemos y nos vamos. ¿Por qué? Porque no es nuestra casa. Es un lugar temporal. Es un lugar que usamos, en el que estamos por un momento. Eso entendió Abraham. Muchos de nosotros nos afanamos a veces en este mundo y trabajamos duro, día y noche si es posible, para poder cumplir nuestros sueños de tener una gran casa. Una casa donde vamos a disfrutar con nuestra familia. Y nos afanamos tanto que descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia. ¿Por qué? Por tener una casa en esta tierra. Pero olvidamos lo importante. Vean lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, no era la tierra final, no era su casa final. No, venía algo mucho más adelante, algo mucho mejor, la verdadera tierra prometida, la Jerusalén celestial, y eso es de lo que habla el versículo 10. Esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, hermanos, no debemos afanarnos por posesiones en esta tierra, porque si eres cristiano, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, tienes una tierra mejor que está prometida para ti, una tierra mucho más grande, una tierra perfecta, una ciudad, la nueva Jerusalén prometida por Dios para sus hijos. Es más, el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron, el Señor les dijo, pues yo tengo que irme, los voy a dejar solos. Y ellos dijeron, ¿a dónde vas, Señor? Y Él les dijo, pues yo sé que ustedes quieren ir conmigo, pero tranquilos, después vuelvo por ustedes. Yo mientras voy a adelantarme a prepararles un lugar, voy a preparar moradas, voy a preparar casas para ustedes. Esa es la ciudad prometida para los que hemos creído en Cristo. Tengamos en claro que esta tierra no es nuestra casa. Somos peregrinos solamente.
Y debemos vivir como Abraham vivió en la tierra de Canaán, como extraños, como un lugar extraño, como peregrinos solamente, viviendo en tiendas. Por supuesto, no quiero decir que pues te compres tu casa de campaña y vivas allí, pero debemos tener en claro que no nos debemos afanar por tener posesiones en este mundo, sino más bien poner nuestra mirada en la tierra prometida, la mejor tierra prometida, que es la Jerusalén celestial que Dios va a dar a su iglesia. Así que pasemos, avancemos. Ahora, ya vimos el lugar de Dios, ahora veamos el pueblo de Dios. Vamos a volver a Génesis, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2 y versículo 3. El lugar de Dios, ahora veamos el pueblo de Dios. Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí Dios le está prometiendo a Abraham una nación grande, un pueblo que Dios iba a hacer a través de Abraham. Vean lo que dice ahora el versículo capítulo 15 de Génesis, versículos 1 al 6. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Así que hasta este momento las promesas de Dios pues son excelentes, son bonitas promesas. Abraham, te voy a dar un lugar, te voy a dar una tierra que no solamente va a ser para ti, sino que también va a ser para tus descendientes, para tu familia. Pero ahora Abraham se atreve a decirle a Dios, pues tus promesas, Señor, pues son muy buenas, son muy bonitas, me gustan. Pero ten en cuenta una cosa. Yo no tengo hijos, Señor. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham hasta este momento? Tenía 100 años. Y su esposa Sara tenía pues casi 90 años. Ya abuelitos. No sé, tal vez con sus bastones cada uno de ellos. Pero a esta vejez de los dos añadámosle otra cosa que va a parecer imposible que se cumpla la promesa de Dios. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Así que Abraham ve imposible que la promesa de Dios se cumpla. Y le dice, pues Dios, tus promesas son buenas, pero no tengo hijos. Así que seguramente mi heredero va a ser este Eliezer, que es, pues, no es mi hijo, es un hombre nacido en mi casa, es un criado, es un empleado mío. Pero Dios le responde a Abraham y le dice, ¿sabes qué, Abraham? No, este no va a ser tu descendiente, tu heredero. Tu heredero va a ser alguien que va a salir de tus entrañas, que va a salir de tu cuerpo. Y mira, Abraham, ven, sal afuera. Mira el cielo, cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y si puedes contar las estrellas vas a saber cuántos o cuál va a ser el número de tus descendientes. Qué interesante es Dios, prometiendo cosas en situaciones imposibles para el hombre, pero por supuesto posibles para Dios. Para Dios no hay cosas imposibles, por más que para nosotros parezca que no vamos a ver cumplidas esas promesas.
Así que esa es la promesa de Dios para Abraham. Un lugar, un pueblo. Así que de esta nación que se está prometiendo a Abraham, entendemos que vendría este Salvador prometido en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque claramente le dice Dios a Abraham, por medio de él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios va a cumplir su promesa y por medio de Abraham vendrá un Salvador, el Salvador prometido en Génesis capítulo 3 en el versículo 15. Pero veamos algo interesante también que sucede en esta historia en el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham es contado como justo a los ojos de Dios. ¿Por qué? No por su buen comportamiento, no por su obediencia, no por haber salido de su casa y haber dejado a su familia y a su tierra, no porque por medio de él vendría el Salvador del mundo, sino solamente por su fe. Estas son buenas noticias para Abraham. Después de haber visto cuán pecaminosa era la humanidad, podemos entender que Abraham también es un pecador, al igual que el resto de todos los hombres, de todos los seres humanos, al igual que tú y al igual que yo. Pero es contado como justo solamente por su fe en Dios. Esta es una de las enseñanzas o de las doctrinas que Pablo constantemente, frecuentemente resalta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 4 y en Gálatas 3, Pablo usa este mismo versículo para demostrar que la única forma en la que podemos ser justificados ante Dios es mediante la fe y solo por la fe. La Biblia es muy clara en que nunca nadie podrá por su buen comportamiento, por sus buenas obras, o por asistir a la iglesia, por bautizarse o por cualquier otra cosa hecha en sus fuerzas, ganar esta justicia que es necesaria. Pero podemos recibirla solamente por la fe. Y podemos entender también que una de las características importantes de este pueblo que Dios va a levantar por medio de Abraham es la fe. Así que hasta aquí hemos visto el lugar de Dios, el pueblo de Dios, y en tercer lugar vamos a ver el gobierno de Dios. Vamos a movernos a Génesis capítulo 15, del versículo 7 al 21, que aunque este concepto, este aspecto del plan de Dios no es tan claro en la historia de Abraham, sí tiene sentido, porque si recordamos, Adán y Eva fallaron al vivir en el huerto del Edén, desobedecieron a Dios, no cumplieron las reglas de su gobierno. Por lo tanto, es necesario que el gobierno de Dios tome una nueva forma, y es eso precisamente lo que vamos a ver en este capítulo 15, donde Dios hace un pacto con Abraham. Un pacto en este contexto es una unión y acuerdo solemne entre dos partes, que contiene términos y condiciones que solo pueden ser quebrantados bajo la pena de muerte. Así que vamos a leer Génesis capítulo 15, en el versículo 7 al versículo 21. Dice de esta manera: Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos. Los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces aquí vemos que Abraham le hace una pregunta a Dios: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de la tierra que Dios le estaba prometiendo. Vemos que las promesas de Dios a Adán y Eva dependieron de su obediencia. Y como ya vimos, Adán y Eva fallaron en cumplir esas promesas o ese pacto. Pero ¿qué hay de estas promesas que Dios le está haciendo a Abraham? ¿De quién dependen? ¿Dependen de Dios y de Abraham? ¿Dependen solamente de Abraham o dependen solamente de Dios? Como hemos visto, para responder esta pregunta, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le pide ciertos animales a Abraham para hacer un pacto. Era la manera en que en la antigüedad se hacían pactos. Se traían unos animales, se ponían en un horno, podemos decirlo así, como un sacrificio, y las dos partes involucradas a hacer el pacto pasaban en medio para cerrar ese pacto. Pero para este momento dice que Abraham trae los animales. De repente los animales de rapiña empiezan a bajar porque pues quieren alimentarse de los animales muertos. Así que el trabajo de Abraham es ahuyentarlos, espantarlos para que no se lleven los animales sacrificados. Y de repente Dios hace caer un sueño sobre Abraham. Abraham queda dormido y en ese momento es solamente Dios quien lleva a cabo el pacto. Por lo tanto, estas promesas no dependen de Abraham y de Dios, sino solamente de Dios. Es un pacto, podemos decirlo así, que dependía solamente de que Dios cumpliera su palabra. Es un pacto de gracia, es un pacto que Dios llevaría a cabo independientemente de la desobediencia o de la obediencia de Abraham. Es un pacto de Dios con el hombre. A diferencia del gobierno de Dios que vimos en Génesis 2, donde el pacto dependía de Adán y Eva, que ellos cumplieran su parte del acuerdo, este pacto no. Este pacto depende solamente de Dios. En el capítulo 26 leemos acerca de cómo las promesas del pacto se transmiten al hijo de Abraham, que es Isaac, y cómo luego son transferidas a su hijo Jacob en el capítulo 35. En todo esto tenemos un pueblo, un lugar, y aunque un poco menos claro, tenemos un gobierno. Así que hemos visto hasta este momento el lugar de Dios, el pueblo de Dios y el gobierno de Dios. Así que continuemos ahora con esta historia de la vida de Abraham y vamos a tratar de ver si el Mesías o el Salvador prometido viene pronto. Ahora vamos a ver en la misma historia de Abraham, vamos a avanzar un poco más y vamos a ver la historia, digamos, de Dios e Isaac. ¿Quién era Isaac? Pues era el hijo que Dios le prometió a Abraham en algún momento. Esta promesa ha sido hecha realidad por Dios y ahora Abraham y Sarai tienen un hijo y le ponen por nombre Isaac. Y la pregunta que inmediatamente surge es: ¿será este Isaac el hijo de la promesa? ¿Aquel Salvador que habría de venir al mundo para salvar a los pecadores de su condenación? Pues si nosotros continuamos leyendo la historia bíblica, vamos a ver que Isaac comete muchos de los mismos errores que cometió su padre. Y aún vamos a ver que Isaac va a morir sin ver el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a su padre
Abraham. Sin embargo, este Isaac no muere sin antes dejar un heredero, por medio del cual las promesas de Dios podrían continuar. Este Isaac tiene un hijo, bueno, realmente tiene dos hijos mellizos, uno que se llama Esaú y el otro que se llama Jacob. Esaú, dice la Biblia, que era un cazador, un hombre de campo que se iba en las mañanas y llegaba pues a la tarde trayendo pues el animal que había logrado cazar a su casa. Al contrario de Jacob, que era un hombre pues que le gustaba más hacer los quehaceres de la casa, que le gustaba más estar pues metido ahí realizando ciertas actividades del hogar. Así que pues Isaac tiene un hijo favorito. Su hijo favorito es Esaú. Pero también la esposa de Isaac, que se llama Rebeca, tiene también a su hijo favorito. Y su hijo favorito es Jacob. Así que hay un pequeño conflicto en eso. Cada quien tiene a su hijo favorito. Y Esaú podría ser el hijo por medio del cual la bendición de Dios alcanzaría a todas las familias de la tierra. Sería él por medio del cual el Salvador prometido vendría. Ya vimos que por parte de Isaac no es porque pues comete muchos errores, al igual que todos los seres humanos, al igual que todos nosotros. Ahora tal vez podríamos poner nuestra esperanza en Esaú, pero cuando vemos la historia de Esaú también es un hombre que falla constantemente, incluso es un hombre que vendió su primogenitura. En ese tiempo ser el hijo primogénito era pues algo grande, era algo que traía ciertos beneficios. Y uno de los principales es que se podía tener la bendición del Padre, la bendición para el primogénito, que de alguna manera era una bendición especial que nadie más en la familia podía tener. Así que un día mientras Jacob, que le gustaba estar ahí en la casa haciendo algunas tareas, cocinaba una rica sopa de lentejas, Esaú llegó del campo de cazar y tenía hambre, así que dijo: oye Jacob, regálame un poco de la sopa que estás cocinando. Y Jacob era pues un hombre bien inteligente, y más que inteligente era un hombre tramposo. Su nombre quiere decir eso, un usurpador, un suplantador, alguien pues engañador. Así que Jacob, muy inteligente, le dijo a su hermano: claro, yo te regalo de mi sopa, pero a cambio quiero algo de ti. Quiero que me des tu primogenitura. Así que Esaú dijo: pues, ¿qué me importa mi primogenitura? ¿Qué beneficio me trae? Está bien, Jacob, dame el plato de lentejas y yo te entrego mi primogenitura. Así que Esaú no tomaba en cuenta el privilegio que le daba ser el hijo primogénito, un hombre que le importaba más su estómago que la bendición que Dios podría darle. Así que podemos ver que tampoco Esaú es aquel hijo por medio del cual vendría la salvación y vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Ahora tal vez veamos un versículo que habla en cuanto a estos dos hombres. Vemos que Dios escoge a uno de estos dos. Entre Esaú y Jacob, el heredero del pacto va a ser Jacob. Dios, por libre elección, decide que su plan de redención, su plan de salvación, continuaría a través de Jacob. Pero ¿por qué es esto? ¿Será que Jacob era mejor que Esaú? ¿Será que Jacob era más bueno? ¿Será que Jacob tenía más buenas obras que Esaú? ¿Será que Jacob tenía algo especial en él? Pues aquí nos encontramos con una de las enseñanzas más desafiantes y más controversiales de la Biblia: la doctrina de la
elección. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 9 vamos a encontrar cosas bastante interesantes. ¿Por qué razón escogería Dios a un hijo en lugar del otro? ¿Por qué razón escogería Dios a Jacob en lugar de a Esaú? ¿Era Jacob más justo que su hermano? Pues no. Jacob era un oportunista, un mentiroso, era un descarado, era un tramposo. ¿Por qué entonces Dios escogió a Jacob? Vean lo que dice Romanos capítulo 9, en el versículo 10 al versículo 12. La segunda parte del versículo 10 dice así: Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué escogió Dios a Jacob en lugar de Esaú? Dice claramente en estos versículos: los escogió cuando no habían aún nacido. No habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Jacob fue elegido por la sola voluntad de Dios, no porque él fuera más bueno, no fue porque fuera mejor, o porque fuera más alto, o porque fuera más días a la iglesia, o porque orara más que el otro, sino simplemente porque ese era el propósito de Dios. Ese era el plan de Dios, porque a Dios le plació escoger a Jacob. Así que Dios lo escogió por eso. No es que alguien de ellos hubiera hecho algo bueno o algo malo. La razón por la que Dios escogió a Jacob fue para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Y cuál es ese propósito? Que la inclusión en la familia especial de Dios pueda venir no por las obras, sino por el que llama, que es Dios. Aquí aprendemos otra cosa acerca del pueblo de Dios. Ellos pasan a ser parte del pueblo de Dios al ser llamados por Dios en fe, no por descender físicamente de Abraham. Y eso a nosotros nos abre las puertas, nos abre y nos llena de esperanza. Nosotros podemos ser pueblo de Dios, no por nuestra familia, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino simplemente al ser llamado por Dios en fe, al creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Ninguno de nosotros tiene derecho sobre Dios. Todos somos rebeldes, todos somos pecadores, pero sí recibimos algo bueno de Dios. Es porque Él nos ha mostrado su gracia. Y esa gracia es para la gloria de Dios. La gracia de Dios nos humilla sabiendo que no tenemos nada de qué jactarnos, nada de qué presumir delante de Dios. Y esta gracia está destinada a glorificar a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, que le conocemos por medio de su Hijo y somos incluidos en su reino de gracia. Por medio de esta familia de Isaac aprendemos pues un poco más acerca del plan de redención de Dios. No es por nosotros, sino es por Dios. Si somos salvos y hemos llegado a conocer a Cristo, es por la pura gracia de Dios. Pero la historia continúa, no terminamos aquí solamente. Podemos seguir hablando de Jacob, pues la mayoría tal vez sabemos la historia de Jacob. Jacob pues fue creciendo, tuvo 12 hijos, los cuales se les conoce como los 12 patriarcas del pueblo de Israel. Pues hubo varios hijos de este hombre Jacob. Pero principalmente vamos a centrarnos en uno de ellos, que es José. Todos creo que hemos escuchado hablar de la historia de José, aquel hijo amado por Jacob, aquel hijo al cual su padre le hizo una túnica de colores. Y nosotros vemos
a este hombre José y decimos, parece que este es el Salvador, parece que este es el Hijo de la promesa, parece que este es el Redentor prometido. Vemos en la historia de José que pues al parecer él no hace nada malo, al parecer él es el consentido, el preferido de su padre con una túnica de colores y decimos, no pues este es el Mesías, este es el Redentor que Dios había prometido a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Y cuando empezamos a ver la historia es bastante interesante porque a causa de que José era el hijo preferido de su padre, sus otros hermanos pues odiaban a José. Pero el odio a José no es solamente porque es el hijo preferido de su padre Jacob, sino que hay muchas cosas más por las cuales sus hermanos tienen tanto enojo contra él. Por ejemplo, si vemos Génesis 37 de 9 al 11, vamos a descubrir otro motivo. Dice así: José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Así que José no solamente era preferido, sino que era un hombre que pues tenía diversos sueños, no nacidos en su mente, no nacidos en su corazón, sino podemos entender que eran sueños dados por Dios realmente. Pero sus hermanos no lo entendían así. Ellos pensaban que José tenía el sueño de un día ser más grande que ellos, ser como un gobernante sobre ellos. Así que eso les enojaba y despertaba envidia en sus corazones. Un día planearon matar a José. Mientras ellos estaban en el campo, Jacob le dijo a José: José, anda y mira qué están haciendo tus hermanos. Mira que no se peleen y pues si está pasando algo, regresa y ven a decírmelo. Así que José, obediente como era, se fue al campo a supervisar a sus hermanos. Cuando él llegó, sus hermanos lo vieron e inmediatamente dijeron: hermanos, matemos a José. Matémoslo, destrocemos su hermosa túnica de colores y volvamos y digámosle a mi padre que una fiera lo devoró y que no encontramos más que su ropa desgarrada. Esos eran los planes que sus hermanos tenían cuando el hermano mayor, Rubén, escuchó la conversación de sus hermanos. Y de alguna manera, para salvar a José de la muerte, dijo: no lo matemos, mejor pongámoslo aquí en un pozo que está aquí cerca. Así que sus hermanos escucharon a Rubén, lo pusieron en un pozo. Rubén seguramente dijo: mientras se les pasa el enojo, lo vamos a poner aquí y después vengo, lo saco y lo llevo con mi padre, como si nada hubiera pasado. Pero Rubén no contaba con que una caravana de amalecitas iba a pasar por ese lugar y José iba a ser vendido para ser llevado a Egipto, lejos de su pueblo, lejos de su familia, lejos de su tierra, lejos de su padre que tanto lo amaba y lejos de sus hermanos que tanto lo aborrecían. Fue llevado lejos a la tierra de Egipto y ahí fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar. José era un siervo excelente, no había queja sobre José. Pero un día José empezó a despertar en la mujer de su amo, pues intenciones malas, no por el comportamiento de José, sino por los malos deseos de la mujer de su amo. Así que una vez ella quiso seducir a José, José no cayó en la trampa, José no cayó en la tentación, y la mujer lo acusó de querer atentar en contra de su integridad. Así que José fue llevado a la cárcel. Parece que a nuestro aparente Salvador, nuestro aparente Redentor no le está yendo bien en Egipto. José es puesto en la cárcel y de repente
El rey de Egipto tiene un sueño. Sueña algunas vacas gordas, unas flacas, y sueña que las vacas flacas devoran a las gordas, pero sin embargo la condición de las vacas flacas no cambia, siguen estando con un mal aspecto. Y esto inquieta tanto al rey de Egipto que empieza a buscar entre los adivinos de Egipto, entre los sabios de Egipto, quien pueda interpretarle su sueño. No encuentra a nadie, pero de pronto uno de los hombres que había estado en la cárcel con José le dice: yo conozco a uno que puede interpretar tu sueño, pero está en la cárcel, hay que ir por él. Así que van por José, lo sacan, el rey le cuenta sus sueños y José lo interpreta y le dice: vienen 7 años de abundancia para Egipto. Pero ten cuidado, rey, porque después de esos 7 años de abundancia vienen 7 años de sequía, vienen 7 años de hambre. Y si no te provees de las cosas de los frutos que van a haber en estos 7 años de abundancia, los 7 años de sequía te van a acabar con todo el pueblo. Así que José dijo: busca a alguien sabio o inteligente que pueda hacer ese trabajo. Inmediatamente el rey le dijo: no hay nadie más sabio que tú, José. Quiero que tú estés sobre la tierra de Egipto, que tú seas el gobernador y solamente estarás bajo mi autoridad. Nadie más que yo estará sobre ti en autoridad. Así que José de esa manera se vuelve gobernador de Egipto. Y nosotros decimos: Él es el Mesías prometido. Él es el Salvador que había Dios prometido en Génesis 3:15. Pero tenemos que esperar porque la historia todavía no termina. Pasan los 7 años de abundancia. José hace un excelente trabajo recolectando semillas y granos para los 7 años de sequía que vendrían después. Así que José fue un gran administrador de las cosas que habían juntado en esos años. Y cuando llegaron los años de sequía, el pueblo de Egipto no sufrió para nada. Pero los pueblos de alrededor, incluyendo la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían, empezaron a sufrir hambre y dijeron: vayamos a Egipto. Ahí seguramente tienen alimento para nosotros. Así que sus hermanos fueron, sin saber que José, el hermano al que habían vendido, estaba allí. Y no era un esclavo más, era el gobernador de Egipto. Veamos qué más dice la palabra de Dios en Génesis 45, en los versículos 4 al 5. Dice así: y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Bueno, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 para entrar en contexto de lo que estamos leyendo. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Entonces, para este momento, los hermanos de José llegan a la tierra de Egipto a proveerse de alimentos para llevarlos a la tierra de Canaán, a donde estaba su padre. Pero sucede algo interesante. José los reconoce y José se revela a sus hermanos. Les dice: yo soy José al que ustedes vendieron. Imagínense el impacto de esas palabras en estos hombres. Ellos posiblemente pensaron que su hermano José había muerto ya. Pero qué sorpresas habrán llevado, y me imagino la expresión de sus rostros cuando escucharon: yo soy José al que ustedes
vendieron a la tierra de Egipto. ¿Qué hubiéramos hecho estando en los zapatos de estos hombres? Tal vez hubiéramos querido desaparecer en ese momento de la faz de la tierra. Pero vean lo que José les dice. Él les dice, no se preocupen ustedes. No tengan cuidado, como decimos. Porque Dios me envió delante de ustedes para preservar vidas. Y nosotros decimos, sí, aquí está el Salvador. Dios lo envió para preservar vidas. Oh, pero detengámonos un poco. Porque la historia de José aún no termina. José manda a traer a su padre de la tierra de Canaán. Jacob se siente tan contento de ver a su hijo favorito, de estar con su hijo favorito, de volver a abrazarlo otra vez. José lo presenta delante de Faraón y le dice, aquí está mi padre. Y José entra orgulloso de ser el padre del gobernador del pueblo de Egipto, el padre de José. Y parece que este sí. Parece que este es el bueno. Parece que este es el Salvador prometido en Génesis 3:15. Pero cuando llegamos al final del libro de Génesis, nos vamos a encontrar con algo pues que nos va a desanimar y que nos va a decir no, José no es el Salvador. Veamos lo que dice Génesis en el capítulo 50, en el versículo 20. Ustedes pensaron, dice José, hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Pero ahora saltemos al versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Nuestro aparente redentor ha muerto y ha sido puesto en un ataúd en Egipto. No, José no es el Salvador. José no es el Redentor. ¿Por dónde viene entonces el Redentor? ¿Cómo es que? ¿De dónde va a nacer o quién va a ser? Pues Génesis no nos revela su nombre. No nos va a decir quién es o quién será, pero sí nos revela de dónde va a venir. Vamos a Génesis 49:8. Estamos muy cerca de terminar la lección. Dice Génesis 49:8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Pongan atención lo que dice en el versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. El gobernante, el Salvador, el Redentor, el Mesías, prometido en Génesis 15, viene por la línea no de José, no de Rubén, no de otro de los hijos de Jacob, sino por la línea de Judá. Cachorro de león Judá. Si entendemos que en el Nuevo Testamento a nuestro Salvador, que es Jesucristo, que ahora sí lo sabemos, nosotros sí sabemos quién era el Redentor que había de venir. Es Jesucristo y a él se le llama el león de la tribu de Judá, es lo que dice Apocalipsis. El león de la tribu de Judá ha vencido.
Pero hasta este momento, si fuéramos israelitas leyendo el libro de Génesis y buscando pistas de quién sería ese Salvador prometido en Génesis 3:15, solamente sabríamos que viene por medio de Judá, a través de esa línea, de esa descendencia. Y hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Si quieren conocer más acerca de quién será el Salvador, si quieren descubrir quién será ese Redentor prometido, pues no se pierdan la siguiente clase, la clase 4, la cual nos va a llevar a través del segundo libro de la Biblia, que es el libro del Éxodo. Y vamos a encontrar historias fascinantes que nos van a desafiar, que nos van a despertar y van a hacer arder nuestros corazones en amor por nuestro Salvador.